fundamentalmente el reto está asociado a lo que es el cambio demográfico, fundamentalmente, ¿no? Asistimos a un cambio demográfico en el cual tenemos más población que tiene más esperanza de vida, ¿no? O sea, y por tanto vamos a tener una población más mayor que más joven, fundamentalmente. Y entonces este cambio, que es un cambio que sucede en toda Europa, impacta específicamente en el territorio rural. ¿Por qué? Porque ya asistimos a un territorio rural que ya es más envejecido que el territorio urbano, en el cual además nos vamos a encontrar con que hay ahora mismo, ¿no?, un incremento de carencia de recursos en lo que es la atención sociosanitaria y los cuidados, ¿no?, en el cual también las familias, las personas que no son mayores, están sometidas a la necesidad de proveer de cuidados y de prevención, no solamente a ellos, sino también a sus propias familias, ¿no?, para poder desarrollar una vida pues, en toda su plenitud, fundamentalmente, ¿no? Y luego otro reto afecta a lo que es las instituciones, ¿no?, todo lo que es el entorno público, que a su vez debe de proveer de soluciones a estas personas y a sus familias, y a su vez hacerlo de una manera que sea coste efectiva, ¿no?, y que sea satisfactoria con las perspectivas vitales de las personas, ¿no? Y luego, en cuanto a reto, quizás un reto más complejo, ¿no?, y es que debemos prepararnos para un espacio o un entorno de longevidad como nunca ha existido, ¿no? Debemos proyectar, digamos, una esperanza de vida como nunca hemos tenido. Esa esperanza de vida tiene que ser en condiciones de envejecimiento saludable para todos, y debemos hacerlo desde edades tempranas para poder vivir una vida plena en todos los sentidos.